Les damos la bienvenida a Conectando Caminos, un podcast dedicado a reflexionar sobre la migración desde una perspectiva de derechos humanos y de género. Un espacio para escuchar, aprender y transformar nuestra mirada sobre migración. Según la Organización Internacional del Trabajo, más del 70% de la fuerza laboral en el sector de servicios domésticos a nivel mundial está compuesta por mujeres migrantes. En 2022, el Banco Mundial estimó que 8 millones de mujeres trabajaban como cuidadoras o empleadas domésticas en Europa y América del Norte, enviando remesas que representan alrededor del 15% del ingreso familiar en varios países de origen. Sin embargo, la naturaleza informal de este trabajo deja a muchas de ellas sin cobertura de seguridad social, salarios mínimos ni derechos laborales claros. Este episodio pretende visibilizar esas cifras, comprender los retos estructurales y debatir políticas que garanticen dignidad y protección a quienes realizan la labor esencial, pero invisibilizada. Para conversar sobre este episodio nos acompaña Silvia Trujillo, investigadora y socióloga. Bueno, para empezar este episodio, Silvia, primero muchas gracias por acompañarnos. Quisiera empezar comprendiendo qué es este fenómeno de feminizar la migración, especialmente en el trabajo doméstico y de cuidados, y cómo surge o qué nos lleva a asociar a las mujeres con este tipo de trabajo. Ok, bueno, primero que nada decir que yo no soy experta en migración, pero me he ido acercando al tema porque acabo de hacer en este año 2025 una investigación de este tema en particular que sirvió como insumo principal para una obra de teatro que hicieron el colectivo Las Poderosas. De ahí mi acercamiento al tema. Entonces ahora respondo. El tema de la feminización de la pobreza se empieza a teorizar o a conceptualizar a principios de este siglo, pero con mayor ahínco hace unos años, porque justamente tiene que ver en la región centroamericana con no solo con un aumento de mujeres, o sea, que sí pasó y por ahí les puedo compartir los datos, pero además con el análisis de cuáles son las causas que las llevan a iniciar un proceso migratorio, cuáles son los impactos que ellas viven en el camino, porque sí hay una condición diferenciada en la ruta, y luego cuál es el entorno en la llegada, digamos, en el país de destino. Cuando tú analizas todo esto, que sí, digamos, migran por causas distintas, o sea, en algún sentido iguales, pero en muchos casos que ahora vamos a profundizar, distintas al resto de las personas. Como te digo, el tránsito, lo que pasa, lo que viven en el tránsito y la llegada, todo eso tiene características particulares. ¿Qué las lleva a moverse? ¿Qué las lleva a tomar la decisión? Bueno, hay causas estructurales que tienen que ver justamente sobre todo con la pobreza. Es decir, que cuando tú analizas la condición que las obliga, finalmente que las expulsa de su comunidad de origen, tiene que ver con condiciones estructurales de pobreza, pero también tiene que ver con el cuidado. Es decir, que cuando tú escuchas los relatos de la mayoría de las mujeres migrantes de Guatemala o las que van en curso, la gran mayoría te dice que migraron para que sus hijos e hijas no vivan lo que ellas vivieron en su niñez. También, obviamente, hay otros problemas como la violencia, o sea, son expulsadas del ámbito comunitario, de sus departamentos, de sus casas, por la violencia, muchas de ellas, la violencia que a veces es en el ámbito doméstico, pero que a veces tiene que ver con crimen organizado. Y también lo último que empezamos a ver es la migración por el efecto de las empresas extractivas. O sea, empresas extractivas que empiezan a avanzar y a quedarse con sus pequeños terrenitos, y ellas se quedan sin lugar para vivir, y entonces eso hace que tomen la decisión de empezar a caminar. También en algunos casos, por supuesto, con el tema de medio ambiente, se han quedado sin hogares porque el agua cubrió su casa o porque, en fin, pero en definitiva siempre está este vínculo con el tema del cuidado. Eso causa, pero luego en el camino pasa lo mismo, o sea, ellas
migran cuidando. O sea, incluso cuando migran solas, sin núcleo familiar, van cuidando de otras. O sea, nosotras pudimos recopilar en esta investigación varias de ellas que decían, bueno, hemos encontrado que cuando nos acompañamos tenemos un poquito más de seguridad, entonces se van cuidando. Y el cuidado en el trayecto les implica un agotamiento físico y emocional terrible. O sea, yo tengo relatos no solo de ellas, sino de las personas que las atienden en puntos fronterizos, y los relatos son escalofriantes. Y por eso hablamos de cuidado transnacional. O sea, hubo que acuñar el cuidado transnacional porque es eso, las mujeres migran cuidando y luego llegan y pasa lo mismo en el destino. Es decir, la mayoría de ellas se insertan en trabajo de cuidados de niñez, de personas adultas mayores, algunas de ellas en agricultura, pero la gran mayoría va a trabajo de cuidado. Entonces, entender causas, camino y llegada, a eso es que le llamás feminización, ¿no? Entender las cuestiones estas diferenciadas que hacen que estén en estos procesos. Es interesante porque justo cubre todo el camino, y también abordaste el tema de, bueno, un poco del cambio climático, que tenemos otro episodio que también habla de cómo se necesitan políticas para, pues, abordarlo. Y en el caso de las mujeres migrantes, pues todo este trabajo doméstico está invisibilizado, pero sí contribuye. ¿Cómo contribuye al desarrollo económico, no solo del lugar en donde están, sino que del lugar en donde vienen? Definitivamente. Bueno, mira, primero decir que Guatemala, de los países de la región, es uno de los países donde el tema de las remesas ocupa un lugar preponderante en el Producto Bruto Interno. Es decir, los datos que tenemos del último año es que el 19.5% del Producto Bruto Interno se compuso de remesas. Claro, no todas esas son remesas que las mujeres envían, pero creo que está calculado incluso, creo que es el 60% de los hogares reciben remesas de mujeres. No, el 60% de los hogares son las mujeres las que reciben las remesas y las redistribuyen, ahí está bien el dato, y las redistribuyen en cuestiones que tienen que ver con educación y salud, en cuestiones que tienen que ver con mejora de la infraestructura de la casa. Y bueno, eso ya implica un cambio, es decir, esto que decía, el hecho de que tú le inviertas a la educación de tus hijos e hijas implica ya un cambio. Pero luego también está calculado que ellas envían o enviaban antes de todo esto que está sucediendo con el retorno, remesas que iban entre $380 y $400 al mes. Entonces, en definitiva, sí hay un cambio porque, como digo, ¿no? Hay inversión. Y ahí me gustaría puntualizar una hipótesis, esto es para futuras investigaciones. Hace muchos años, cuando no teníamos este crecimiento de mujeres que emigraban, digamos que había una investigación de Flaxo que te decía que se había registrado que mucho de lo que mandaban de Estados Unidos o de México no se reinvertía necesariamente en educación y salud, sino que en commodities. Esto te estoy hablando hace 15 años atrás, probablemente más. Los datos ahora te dicen que ellas sí están, cuando son mujeres las que administran, sí están invirtiendo en educación y salud como primer gasto, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que hacer un análisis de género. Cuando ellas empezaron a migrar y ellas empezaron a mandar el dinero, la cosa empezó a cambiar en cómo se reinvertía. Es una hipótesis, pero hay que mirarlo. Y bueno, eso como te digo, en las comunidades donde viven, y luego en el país al que llegan, no solamente porque ellas con su trabajo de cuidado están aportando a la economía nacional, tanto de México como de Estados Unidos, como del país que lleguen. Segundo, están aportando en sociedades envejecidas, o en sociedades, que no hacen este trabajo de cuidado, sobre todo de personas de adultas mayores. Segundo, están contribuyendo como consumidoras porque están aportando. Muchas de ellas, además, ya cuando regularizan su estancia, aportan en temas de impuestos. Es decir, todo esto para contrastar esta idea muy arraigada de que las y los migrantes llegan a quitarte el trabajo y toda esta cosa terrible de narrativas que se han ido instalando, ¿no? Eso no es cierto, es falaz. O sea,
Y otra cosa, y porque lo quiero sacar este tema de solo lo económico, porque ellas lo han planteado, ellas también contribuyen, tanto cuando se van, en donde llegan, como ahora que están regresando, con un cambio y ampliación o cuestionamiento a roles instalados socialmente. Entonces, por ejemplo, ¿qué está pasando? Porque muchas de ellas nos han dicho: dejen de vernos como víctimas. Muchas de nosotras tomamos la decisión de emigrar. Y claro, es cierto, digamos, no lo podés generalizar porque muchas son expulsadas por cuestiones de entorno. Pero creo que hay una clave ahí de decir, porque si no es que siempre terminás mirando a las mujeres migrantes como víctimas. Y claro, hay una parte que es esto, ¿no? Una violencia estructural. Pero también hay un atisbo de decisión personal de decir: yo no quiero esto ni para mí ni para mis hijas e hijos. Y entonces cuando ellas llegan, por ejemplo, yo estuve con migrantes en Wichita, en Estados Unidos, y ellas tenían colectivos donde se juntan y hacían juntadas para hacerse intercambios de recetas, y entonces se cambiaban comida de México con Salvador, con Guatemala, van generando impronta en los lugares donde llegan. Y de regreso lo mismo, o sea, no llegan con las mismas pautas, no están cuestionando los roles de género. Claro, esto va a costar, no es que llego inmediatamente la cosa cambia y qué maravilla, no, está costando y va a costar mucho, pero hay la posibilidad de abrir un poco esas categorías tan estrechas. Para ir cerrando este episodio, ¿puedes darnos unas ideas o una luz sobre qué políticas o marcos regulatorios se podrían implementar para mejorar la protección laboral y de derechos de las mujeres en general? Bueno, una de las primeras cuestiones que tendría que hacer el Estado guatemalteco es hacer muchos más esfuerzos para regularizar el trabajo de casa particular. Es decir, mientras el Estado guatemalteco siga sin ratificar el 189, siga sin garantizar que las condiciones de trabajo de las trabajadoras de casa particular sean en estas condiciones de casi esclavismo, donde además ellas forman parte de un régimen especial donde hay autorización para pagarles menos, para que trabajen 18 horas por día, para que se les pague el salario que... O sea, nosotros hicimos hace un par de años, una investigación donde hay trabajadoras que ganan 1.500 quetzales por mes y aún menos. Entonces tú decís, pero luego lo mismo, una situación bastante similar con las trabajadoras rurales, es decir, con salarios precarizados, sin tener seguros de ninguna naturaleza, expuestas a violencias de todo tipo. Claro que te expulsa el propio entorno. Entonces el Estado va a tener que hacer mucho mejor esta labor de cambiar las condiciones de origen, las que te expulsan. Eso digamos, para darte una respuesta así en términos muy generales. Pero luego, si tú querés a largo plazo, el Estado tiene que trabajar en los contenidos curriculares y contribuir a este cambio para que ese trabajo de cuidados empiece a visibilizarse. Porque otro de los problemas es que las mujeres trabajamos toda la vida, pero eso no está reconocido ni siquiera en las estadísticas nacionales. Entonces pareciera como que estamos aquí y lo que hacemos no sirve de nada. Entonces, en la medida que eso se empiece a cambiar y que las sociedades comiencen a entender que sin nosotras la vida no es posible, porque los trabajos de cuidado garantizan la vida, probablemente la situación comience a cambiar un poquito. Pero mientras todo siga igual, va a ser muy complicado. Muchas gracias, Silvia, por acompañarnos hoy. Hemos escuchado cómo millones de mujeres migrantes sostienen hogares y economías a través del trabajo doméstico, aunque a menudo lo hacen en la sombra. Reconocer su aporte es el primer paso. El siguiente es garantizarle condiciones justas, salarios dignos y acceso a seguridad social. Gracias por escuchar hasta acá. Les esperamos en el próximo episodio de Conectando Caminos. Conectando Caminos es una producción de Ayuda en Acción en el marco del proyecto Asistencia Humanitaria y Protección a Población Migrante en Tránsito. Especial énfasis a mujeres, niños, niñas y adolescentes, apoyado por la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad.